Cristo, aleluya. Y es un honor siempre estar en la casa del Señor, amén. Siempre no solo aprendemos, también a veces somos confrontados, amén. A veces también somos consolados, alabado sea el Señor. Y a veces también el Señor nos da fuerza, dirección, guía, amén. Porque tenemos un Dios vivo, hermanos, amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a empezar entonces con el mensaje del Señor en esta preciosa noche. Amado pueblo del Señor, vamos a ir, gloria a Dios, muchas gracias. Vamos a ir, hermanos, vamos abriendo nuestras Biblias, alabado sea el Señor, amén. Vamos abriendo nuestras Biblias en Primera de Corintios. Dios bendiga a nuestros hermanos que van llegando, alabado sea el Señor. Vaya sacando su espada, amén, gloria a Cristo, aleluya. Y vamos a la carta de Primera de Corintios. Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios. Vamos a ir al capítulo 10 de Primera de Corintios. Versículos del 1 al 12. Amén. Alabado sea el Señor. Si usted lo va encontrando, así es. Si lo va encontrando, vamos poniéndonos de pie, que vamos a lecturar la palabra de nuestro Señor y Dios. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Amén. Saludamos también a nuestros hermanos que puedan ver esta transmisión a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos los saludan, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos entonces, creo que todos estamos ya en Primera de Corintios, capítulo 10. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El último versículo 12 dice, así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El tema de esta noche es cómo permanecer firmes hasta el final. Amén, hermanos. Cómo permanecer firmes hasta el final. Vamos a orar, hermanos, y sea Dios bendiciéndonos y también sea, gloria al Señor, ministrando nuestras vidas. Amén, hermano. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, que tú estás, Señor, en esta noche, bendiciéndonos, papito lindo, desde muy temprano. Sé que tú eres, Señor, un Dios vivo, y tú en todo tiempo, Señor, nos hablas. En todo momento nos ministras, y sé que en esta noche también, Señor,
Necesitamos tu palabra, palabra viva, Señor. Anímanos, Señor, con tu palabra. Danos tu consejo, danos, Señor, instrucción, sabiduría. Ayúdanos, bendito Dios de la gloria, Señor. Te pido en esta noche que hables, Señor, a tu pueblo. Te ruego, Señor, necesitamos tu palabra viva, Señor, en esta noche. Habla a tu pueblo, habla, Señor, a los jóvenes, habla, Señor, a los adultos, habla a los ancianos, aún, Señor, habla a los niños, a todo aquel que tenga en su corazón esa sed de escuchar tu palabra, Dios mío. Te ruego que nos hables y bendice también, papito lindo, a aquellos que han dispuesto su corazón en esta noche de poder estar aquí, papá, ocupar un asiento. Quizás, Señor, poder estar viendo la transmisión también, Señor, aleluya, donde sea que podamos llegar, que tu palabra sea ministrando a tu pueblo en todo tiempo, Señor. Te ruego, mi Dios, usa mi vida para la gloria y la honra de tu nombre y para predicar este mensaje. Gracias te damos una vez más. Encomendamos esta predicación en tus manos, Señor. Gracias, papito lindo. Amén, amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Muy buenas noches con quienes van llegando también. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Amén. ¿Cómo se llama el tema de las prédicas hoy día? ¿Cómo permanecer firmes hasta el final? Amén. ¿Cómo permanecer firmes hasta el final? Alabado sea el nombre de Cristo. Hermanos, cuando queremos hablar sobre permanecer firmes hasta el final, nos referimos muchas veces a un caminar de perseverancia. Amén, hermanos. Y en ese caminar de perseverancia a menudo enfrentamos obstáculos, a veces enfrentamos trampas, a veces enfrentamos cierto tipo de cosas que nos toca en nuestra vida hasta poder llegar a la meta. Amén, hermanos, a la meta final. Alabado sea el nombre de Cristo. Hace muchos años, queridos hermanos, hubo un hombre que dentro de una cárcel escribió uno de los libros más leídos a nivel mundial. Este hombre, en su tiempo que estuvo en la cárcel, este hombre estuvo en la cárcel no por ser quizás un ladrón, no por haber cometido algún delito, gloria al Señor, sino este hombre estuvo en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Entonces, este hombre en la cárcel tuvo la idea de escribir un libro que el día de hoy pues es un libro muy leído, es un libro muy popular, es un libro que incluso muchos cristianos lo conocen, quizás lo han visto en películas, y me estoy refiriendo precisamente al libro El progreso del peregrino, del autor de John Bunyan, un hombre que en su tiempo que estuvo en la cárcel se dedicó a escribir este libro llamado El progreso del peregrino. John Bunyan era un pastor de unos 50 años cuando él ingresó a la cárcel, casi un hombre de edad, y en el tiempo que estuvo en la cárcel él escribió esta obra, y en esta obra Bunyan trataba de ilustrar el camino, gloria al nombre del Señor, de ilustrar el caminar del peregrino que salía de la ciudad de la destrucción, decía en su obra. La ciudad de la destrucción era el mundo, un cristiano que salía del mundo, alabado sea el Señor, y iba a la meta final, y en este caso la meta final era la ciudad celestial, el cielo. Amén, hermanos. Aquel personaje, Bunyan le puso el peregrino. Y le puso el peregrino porque el peregrino habla de una persona que en el transcurso de que sale de ese lugar, de la ciudad de la destrucción, del mundo, hacia la meta final que es la gloria celestial, en medio de ese camino enfrenta muchos obstáculos, enfrenta muchos problemas, enfrenta muchas veces incluso luchas contra sí mismo.
Y es por eso que él le puso a este personaje central o principal el nombre de peregrino. Amén. Peregrino, ¿por qué? Porque el peregrino es aquel que está de paso. Amén. El peregrino no es aquel que, gloria al Señor, está mucho tiempo en un lugar. No, el peregrino es alguien que está de paso, está en camino hacia otro destino. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces, este autor, Juan Bunyan, en su personaje llamado el peregrino, en realidad el peregrino es el cristiano. A su nombre sea la gloria del Señor. Y es que Bunyan veía la vida cristiana como el transitar de un peregrino hacia la gloria celestial. Pero esta idea, queridos hermanos, de ver la vida cristiana como un transitar de peregrinos, muchos años antes de que Juan Bunyan lo escribiera en su obra El progreso del peregrino, esto ya estaba en la mente de un hombre de Dios. Y en este caso era el apóstol Pablo. Amén, hermanos. Para Pablo veía la vida en Cristo como una carrera donde era necesario perseverar hasta el final. Quiero que me acompañen un momento a 1 de Corintios capítulo 9, versículo 25 y 27. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Amén. 1 de Corintios capítulo 9, versículo del 25 al 27. Fíjese lo que dice la Biblia. Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice el 26, así que yo de esta manera corro. ¿Cómo veía Pablo la vida cristiana? Como una carrera. Y mira, Pablo dice, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y luego dice Pablo en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo, dice Pablo, venga a ser eliminado. Pablo, cuando describe la vida cristiana, Pablo tiene en vista una carrera. Amén, hermanos. Y en esa carrera Pablo dice que, alabado sea el Señor, él corre, pero corre con una seguridad, pero también corre sabiendo y conociendo muchas veces que el principal enemigo no es solamente, hermanos, aquellos que está externo, o sea, afuera, sino también aquel que está dentro. La carne, la naturaleza, caída muchas veces. Por eso Pablo dice, golpeo mi cuerpo, que algunos dicen incluso que Pablo se golpeaba, se hacía daño a sí mismo. No, Pablo estaba hablando ahí de que él era un hombre disciplinado, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Pablo decía, a mi cuerpo lo pongo en servidumbre, listo para las cosas de Dios. Alabado sea el Señor. Y luego Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo, haber sido importante para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo sabía que la vida cristiana era una carrera donde constantemente no se mide por la velocidad, no se mide, hermanos, gloria a Dios, por la intensidad, se mide por la perseverancia. A su nombre sea la gloria del Señor, hermano. Amén. Es por eso que para los cristianos de siempre veían a la vida cristiana no como una vida pasiva, no como una vida sin acción o aburrida. Alabado sea el Señor. La vida cristiana no es ni aburrida, ni pasiva, ni tampoco, alabado sea el Señor, sin acción. Al contrario, algunos veían la vida cristiana como un desafío, hermano. Amén. ¿Cuántos ven su vida en Cristo como un desafío? Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Algunos lo veían como una batalla. Incluso Pablo le dice a su siervo, a su discípulo Timoteo, Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Amén, hermanos. Y usted se da cuenta, el soldado, ¿cuál es el área del soldado? ¿Dónde está preparándose el soldado para ir? A la batalla, a la guerra. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Mira, los cristianos tenían en cuenta que la vida cristiana no solo lo veían como una carrera, lo veían como una batalla.
y lo veían, alabado sea el Señor, como un desafío. Alabado sea el Señor. Esto nos permite entender entonces por qué la perseverancia es un asunto crucial, un asunto importante. Alabado sea el Señor. Es por eso que el apóstol Pablo en su carta a los Corintios les insta a considerar lo que es verdaderamente importante, hermanos. Amén. Para ser fiel en el caminar con Cristo hasta el final. Hay algo que debemos tomar en cuenta si queremos perseverar, no hasta un cierto tiempo, no hasta una temporada. No queremos ser cristianos de temporada, hermano. A su nombre sea la gloria del Señor. No queremos ser cristianos de estaciones. Amén. Alabado sea el Señor. No que un tiempo soy cristiano, un tiempo no. No, hermanos, tenemos que ser cristianos, alabado sea Cristo Jesús, cristianos que estemos perseverando hasta el final. Y para perseverar hasta el final, es importante, en primer lugar, no ignorar. Amén. Para perseverar hasta el final, lo importante, lo crucial es no ignorar. ¿No ignorar qué, pastor? No ignorar lo que la palabra de Dios nos dice. Amén, hermanos. A veces, queridos hermanos, cuando leemos la Biblia, a veces estamos tan desesperados, a veces de pasar una hoja tras otra, y a veces no consideramos siquiera que Dios puede estar dándonos, hermanos, un consejo, una dirección y hasta una exhortación, fíjese usted. Hay personas que cuando leen su Biblia están más preocupados en terminar un libro que en darse cuenta que Dios puede estar hablándote ahí. Dios puede estar dándote una dirección, un consejo, algo que tú le estás pidiendo en oración. A su nombre sea la gloria de Dios, hermano. Porque hay hermanos que dicen, pastor, ya me leí toda la Biblia ya. Gloria a Dios, hermano. ¿Y qué aprendiste? No sé. Leyó toda la Biblia y no le quedó nada. ¿Qué pasó ahí? La Biblia, hermano, es un alimento espiritual para nuestra vida. Y necesitamos leerla con detenimiento. Amén, hermanos. Necesitamos leerla, necesitamos entenderla. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Alabado sea el nombre del Señor. No se trata de pasar una hoja tras otra y punto. Ir a la velocidad como queriendo ganarle a alguien. No, hermano. La palabra de Dios se ha hecho para leerla, y también la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos, para corregirnos, para enseñarnos, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. Quiero que me acompañen un momento a 2 de Timoteo 3:16. Amén. Gloria al nombre de Cristo. 2 de Timoteo 3:16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es útil. Amén. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén, hermanos. Por eso que la palabra también constantemente nos aconseja. Por eso que la palabra nos confronta. Por eso que la palabra, muchas veces cuando usted lee la Biblia y lo está leyendo detenidamente, de repente una palabra lo confronta a usted. Y a veces uno cuando lee esa parte de la palabra de Dios, siempre lo ha leído, pero parece que en esa ocasión cuando lo lee detenidamente y lo entiende, se quebranta una persona. Amén, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Por eso hay que, hermanos, tener en cuenta que cuando leemos la Biblia debemos detenernos, saber que Dios también nos está hablando por medio de su palabra. Amén, hermanos. A veces cuando hacemos eso nos damos cuenta que si leemos rápidamente o leer por leer, no sacamos el máximo provecho a la Escritura. Amén, hermanos. Y nos olvidamos que la palabra de Dios es viva. Amén. Es viva, es eficaz.
y es más cortante que una espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios tiene poder, está viva. Amén, hermanos. Pero el problema es este. Hay personas que no les gusta escuchar el consejo del Señor. Amén, hermanos. Pero es necesario escuchar el consejo de Dios si queremos permanecer firmes hasta el final. De lo contrario, en nuestra vida, si no escuchamos el consejo de Dios, solo habrá consecuencias. Amén. Y el consejo de Dios muchas veces no va a ser todo lo que nosotros querramos. A veces el consejo de Dios va a ser una exhortación también. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les gusta escuchar el consejo del Señor? Amén, hermanos. Porque, ¿qué pasa si no escuchamos el consejo del Señor? Hay consecuencias. Quiero que me acompañe un momento al libro de Proverbios, capítulo 13, verso 1. Mira lo que dice en Proverbios, capítulo 13, versículo 1. ¿Cuántos son sabios, hermanos? ¿Cuántos se consideran sabios? Mujeres sabias, hombres sabios. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 13, 1. Dice la Biblia, el hijo sabio, ¿qué hace el hijo sabio? Recibe el consejo del padre. Amén. Mas el burlador, o sea, el que le da igual, el burlador quiere decir aquel que no le interesa, ¿no? Mas el burlador, ¿qué hace el burlador? No escucha las reprensiones. Fíjese, el hijo sabio, ¿qué hace el hijo sabio? Recibe el consejo del padre, el hijo sabio. Pero el necio, el burlador, no escucha las reprensiones. Ahora mire lo que dice el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Hay consecuencias si uno no recibe el consejo de Dios. Amén, hermanos. Mira lo que dice, pobreza y vergüenza tendrá el ¿quién va a tener eso? El que menosprecia, es el que le da igual el consejo de Dios. Por eso hay personas, hermanos, que sencillamente les gusta escuchar lo que quieren y lo que no quieren, pues hacen oídos sordos. Pero el consejo de Dios siempre debemos tomar suma atención, hermanos. Amén. Porque si no tomamos en cuenta lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está, gloria al Señor, transmitiendo, pues podemos tener serias consecuencias. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Pablo, cuando hablaba con los corintios, aquí entramos a la carta de los corintios, amén. Pablo, cuando hablaba con los corintios, sabía que trataba con personas que no les gustaba escuchar consejos. Los corintios, hermanos, eran personas, eran cristianos que no les gustaba escuchar los consejos. Algunos incluso tenían orgullo por los dones que habían recibido y algunos otros estaban ensorbecidos por el conocimiento. Y sin embargo, Pablo les dice que el primer paso para que ellos entendieran que no deberían ignorar el consejo de Dios, Pablo les menciona la clave para perseverar. Y para perseverar hay que aprender a no ignorar el consejo de Dios. A su nombre sea la gloria de Dios. El problema es que Pablo se dirigía a los corintios y muchos de los corintios pues eran a veces orgullosos por los dones que habían recibido. A veces muchos corintios eran, hermanos, gloria al Señor, no les gustaba escuchar el consejo, a veces estaban ensorbecidos por el conocimiento, como dando a entender, a mí quién me va a enseñar, yo sé más que todos, ¿no? Orgullo. Entonces, ¿cómo puede hacer llegar un consejo de Dios a esa persona? Alabado sea el Señor, entendiendo que en todo momento el consejo de Dios es útil para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. El consejo de Dios nunca llega tarde. El consejo de Dios siempre está hablándonos. Por eso cada vez que usted viene a escuchar la palabra, tome la palabra en serio, porque Dios puede estar hablándole hoy mismo. Dios le está hablando hoy mismo, hermano. Amén.
y a través de su palabra nos dice, nos confronta, nos aconseja, hermano. Cuán grande es nuestro Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Amén. Aquí Pablo habla acerca de este consejo de Dios para todos aquellos que desean perseverar hasta el final firmes. Amén. ¿Cuántos desean perseverar hasta el final? Amén. Gloria al Señor. Para poder decir, como decía Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo decía, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Amén, hermanos. Pero es importante tomar en cuenta el consejo de Dios. Y hoy quisiera compartir con ustedes ese consejo. Amén, hermanos. Vamos un momento a 1 de Corintios, capítulo 10, versos 1 al 4. Vamos a empezar con la primera parte de este consejo. 1 de Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 4. ¿Cuál es el primer paso para perseverar? No ignorar el consejo de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué dice el verso 1 al verso 4 del capítulo 10 de 1 de Corintios? Dice, porque no quiero, dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de padres, se está refiriendo, amén, al pueblo israelita, amén. Y Pablo dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo está describiendo ese momento donde los israelitas salieron, amén. ¿Salieron de dónde? Los hebreos, ¿salieron de dónde? Salieron de Egipto, de la esclavitud que estaban ahí por más de 400 años. Amén, hermanos. Dice el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El verso 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Verso 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Me llama la atención cómo Pablo, cuando va a dar un consejo, pone de ejemplo el Antiguo Testamento. Y en especial toma como ejemplo al pueblo hebreo. ¿Y por qué? Si deseamos perseverar hasta el final, queridos hermanos, no debemos ignorar el privilegio que hemos recibido. A su nombre sea la gloria. Si usted quiere perseverar hasta el final, usted no puede ignorar el privilegio que hemos recibido. Amén, hermanos. Cuando Pablo empieza mencionando en el capítulo 10, en el verso del 1 al 4, Pablo establece muchos privilegios que el pueblo hebreo había recibido de parte de Dios. Pablo dice, muchos estuvieron bajo la nube. Privilegio. Porque en el desierto fácilmente era que todos ellos perecieran ante el calor extremo. Amén. Pero Dios no permitió que ellos perecieran, sino que los cubrió con la nube. De día y de noche, dice, ¿no? Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Luego dice, todos pasaron el mar. Otro privilegio. Luego dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y luego dice el 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Un privilegio. Amén. Y luego dice el 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Otro privilegio. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Algo que debe llamarnos la atención es que el pueblo hebreo fue bendecido y también tuvo muchos privilegios de parte de Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿a qué debe llevarnos a nosotros saber el privilegio que tenemos delante de Dios? Debe llevarnos a una obediencia al Señor. Amén, hermanos. Saber que hemos sido privilegiados debe llevarnos, hermanos, a la adoración a Dios. Debe llevarnos, hermanos, a la humildad delante de Dios. A su nombre sea la gloria de Dios.
Pero pasa que muchas veces, hermanos, muchas veces nosotros ignoramos en ocasiones los privilegios que hemos recibido. Las cosas que Dios ha hecho con nosotros. En ocasiones, a veces nos tornamos ingratos con Dios. Amén, hermano. Nosotros también hemos sido privilegiados y mucho más todavía que el pueblo hebreo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. Busquen su Biblia. Amén. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. ¿Qué dice la Escritura, hermano? Alabado sea el Señor. Mire lo que dice la palabra. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Usted sabía que ha sido bendecido con toda bendición espiritual? Amén. Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido adoptados como hijos suyos, somos hijos de Dios, no por nuestro mérito, no nos hemos ganado un mérito para ser hijos de Dios. Dios nos adoptó, amén, hermanos, por pura gracia. Alabado sea el Señor. Luego dice en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Un privilegio grande, el perdón de pecados, hermano. Amén. Algo que era, hermanos, una tarea imposible. Alabado sea el Señor, pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo posible, hermano. Amén. Alabado sea Cristo Jesús. Aleluya. Nos hizo, dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice el verso 11, lea muy bien lo que dice ahí. En Él, en Cristo, ¿qué dice? Asimismo tuvimos herencia. ¿Sabía usted que tiene una herencia? Amén. Parece que no se ha enterado de ese privilegio. Dice el verso 11. En Él asimismo tuvimos, ¿qué tuvimos? Herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Otro privilegio tan grande. El Espíritu Santo de la promesa. Y el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjese todos los privilegios que hemos recibido. Perdón de pecados, herencia celestial. Hemos recibido, alabado sea el Señor, amén. Hemos recibido la adopción como hijos de Dios. Somos muy privilegiados, hermanos, amén. Pero también debemos recordar que con el privilegio también hay una responsabilidad. Amén. Por eso es que la Biblia nos dice que no debemos, si queremos perseverar hasta el final,
no debemos ignorar el privilegio que hemos recibido. Amén, hermanos. Acompáñenme un momento a Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hebreos, libro de Hebreos, amén, capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4, que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea, dice, que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué dice el autor de Hebreos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos, hermanos, si queremos perseverar hasta el final, ignorar los privilegios que hemos recibido. Amén, hermanos. Apreciar los privilegios que hemos recibido de parte de Dios nos lleva a ser responsables delante de Dios de tal privilegio. Amén, hermanos. No podemos ignorar lo privilegiado que somos por la vida. Amén. Por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Amén. Y no podemos, aleluya, ignorar el privilegio que hemos recibido de poder recibir un Salvador tan grande como es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pero en ocasiones somos tentados. Amén. En ocasiones, cuando somos tentados, es primordial recordar el privilegio que hemos recibido para permanecer firmes. Usted se da cuenta que en el camino del Señor hay muchas tentaciones, hermano. Miles de tentaciones, una distinta de la otra. Pero lo que es más importante es que antes de cometer algo que va a desagradar a Dios, primero recuerda los privilegios que has recibido en tu vida. Amén, hermanos. Recuerda lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho con tu familia. Recuerda lo privilegiado que eres por la vida que tú tienes. A su nombre sea la gloria de Dios. ¿Qué privilegio has recibido tú de parte de Dios? Quizás has recibido una sanidad. Quizás has recibido, alabado sea el Señor, amén, la bendición. Has recibido, alabado sea el Señor, Dios te ha sanado. Pero muchas veces somos tentados ¿a qué? A olvidarnos de ese privilegio. ¿Y cómo nos damos cuenta que no estamos siendo responsables con esos privilegios? Cuando nos descuidamos. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria de Dios. Si quieres permanecer firme hasta el final, nunca ignores los privilegios que has recibido de parte de Dios. Amén, hermano. Nunca. Acuérdate siempre lo que Dios ha hecho contigo. Acuérdate de dónde Dios te sacó y dónde estás ahora. Acuérdate lo que eras en el pasado y lo que eres ahora. Cada vez que el enemigo venga con una oferta hacia tu vida, acuérdate que tienes un Padre en los cielos. Acuérdate que Él nunca te ha dejado solo. Acuérdate que el Señor siempre está pendiente, no solo de lo que oras, sino de lo que te sucede cada día, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. No ignoremos el privilegio que hemos recibido de parte de Dios. Amén, hermano. Y algo que también
es importante para perseverar en nuestra vida es lo siguiente. Versos 5 al 10 de Primera de Corintios. Capítulo 10, versículo del 5 al 10. ¿Qué dice la Biblia? Pablo escribe lo siguiente y dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué Dios no se agradó de ellos? Por lo cual quedaron postrados en el desierto, murieron en el desierto estos hombres. ¿Y por qué? Verso 6 dice: mas estas cosas sucedieron, ¿como qué? Como ejemplos. ¿Para quién? Ejemplos para nosotros. Fíjese, todo eso que pasó en un pasado sucedió como un ejemplo, o sea, para que veamos por qué estas personas perecieron o sucumbieron ante estas cosas. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, dice, ¿para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hay algo que, hermano, debemos no ignorar en nuestra vida, y es que no debemos ignorar la tentación en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos se dan cuenta que por más espiritual que tú seas, la tentación siempre está ahí? Amén. Siempre está ahí. Algunos pueden decir, pastor, ayuno y se va la tentación. No. Jesús, ¿cuántos días ayunó? 40 días. Amén. Y luego de los 40 días, ¿qué pasó? El diablo vino a tentarlo. Amén. Vino a tentarlo. Uno podría decir, pero está saliendo de un ayuno de 40 días. Pero algo que no debemos ignorar en nuestra vida es la tentación. Amén, hermanos. Pablo les dice a los corintios que Israel, al ser privilegiado, había dejado de vigilar. Es decir, se habían descuidado pensando que nunca serían tentados. ¿Qué pasa cuando tenemos muchos privilegios? Estamos muy bendecidos, estamos muy fortalecidos. De repente empezamos ya no a confiar en Dios, ya no a depender de Dios, sino a confiar en nuestras fuerzas. Empezamos a confiar en nuestras capacidades. Y es ahí donde viene el descuido. A su nombre sea la gloria de Dios. Estas personas pensaron que nunca serían tentadas. Pablo menciona que aún con los privilegios, muchos de estos israelitas incurrieron en pecado debido a que ignoraron las tentaciones en sus vidas. Amén, hermanos. Hermanos, todos nosotros no solo debemos ser responsables por el privilegio que hemos recibido, sino que también debemos estar conscientes de que esto no nos hace inmunes ante las tentaciones. Decía un hombre en una ocasión, tú no puedes evitar que las tentaciones lleguen a tu vida. No puedes evitarlo, pero sí puedes evitar caer en una tentación. Amén, hermanos. Y él lo buscaba expresar de esta forma. Él decía, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. No puedes, porque no puedes controlar eso. Amén. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, decía el hombre, pero sí puedes evitar que hagan nido ahí. Tú no puedes evitar que los pájaros vuelen, pero sí puedes evitar que no hagan nido aquí, en tu cabeza. Amén. No puedes evitar las tentaciones en tu vida, pero sí puedes evitar no caer en ellas. A su nombre sea la gloria de Dios. Por eso es importante la vigilancia. Por eso que en la Biblia, cuando se habla de vigilancia, se habla de este personaje llamado el atalaya. El atalaya era el hombre que siempre estaba parado a la puerta, mirando a distancia al enemigo, a qué distancia viene,
¿Quién es el que está entrando? ¿Quién es el que está saliendo? Era el hombre que se encargaba de ver antes que los demás. Un vigilante. Y de esa misma forma y esa actitud debemos adoptar muchos de nosotros, hermanos, para no ignorar la tentación en nuestras vidas. Amén, hermanos. Si usted ignora las tentaciones, si usted dice, no, yo ya estoy bautizado, yo voy a la iglesia, yo voy con mi Biblia, soy diácono, soy inmune. Hermano, tú no eres Superman. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Acuérdate que el enemigo es astuto. El enemigo es astuto. Y por algo se le llama el tentador. Amén. Si usted ignora, pues es más probable que usted va a caer en una tentación. A su nombre sea la gloria. Pablo dice que aquellos israelitas incurrieron en las siguientes transgresiones. Dice el verso, gloria al Señor, el verso 6 dice, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Fíjese lo que pasa aquí. Pablo describe a la codicia que el pueblo de Israel había incurrido en este pecado de la codicia. ¿Y por qué? Pablo usa un ejemplo acerca de cómo, alabado sea el Señor, muchas veces esta codicia se presenta en la vida de una persona. Y en especial Pablo hace referencia al pasaje donde Dios siempre proveía a su pueblo de alimento. Amén. ¿Cuál era el alimento que Dios le proveía a su pueblo en el desierto? El maná. Amén. Dios le decía a su pueblo, te voy a dar el alimento, vas a salir en las mañanas, muy de temprano, vas a recoger esos pequeños granos, los vas a moler y vas a hacer pan con eso. Amén. Y ese día vas a tener el sustento para este día, lo vas a comer tú y tu familia, vas a agarrar solamente lo necesario nada más, tampoco vas a agarrarte grande. ¿Por qué? Porque ese alimento solo sirve para ese día. Si tú lo guardas para mañana, le dijo Dios a su pueblo, se te va a pudrir. Entonces todos tenían que ser muy cuidadosos de escoger solamente la cantidad que iban a comer ese día. Y Dios les proveía. Fíjese, Dios proveyendo alimento en el desierto. Pero ¿sabe lo que hizo el pueblo? El pueblo dijo, todos los días comiendo pan, pan. ¿Cuándo vamos a comer carne? Todo el tiempo el pueblo empezó a mirar y a despreciar lo que Dios le daba. Dios le daba alimento. Si nuestro Señor hubiera querido no darle, no le daba nada. Pero en su misericordia Dios le dio alimento a su pueblo. Y el pueblo dice que muchos de ellos codiciaron carne y murmuraron contra Moisés. Hoy decían, entre ellos conversaban, hoy Moisés nos ha sacado del desierto para morir de hambre. Puro pan. Hoy en Egipto, ¿te acuerdas las comidas que teníamos? Ese banquete de carne. Y decían, en Egipto comíamos mejor. A su nombre sea la gloria de Dios. Ese es el peligro de la codicia. A menudo descuidamos que esta actitud, queridos hermanos, está presente en el corazón de muchos cristianos, la codicia. Amén. ¿Y cómo se presenta, pastor? Muchas veces a no conformarnos o ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y hasta incluso llegamos al extremo de quejarnos. A veces uno dice, toda la noche estoy comiendo atún con arroz y con papa. Todos los días como eso nada más. Todos los días sopa de patita. No hay otra cosa. Y reniega, hasta se queja. Y no eres agradecido con lo que Dios te está dando. A veces tienes tu negocio. Y hay días donde vendes bien. Fines de semana vendes bien.
y hay días que no vendes bien. A veces cuando no vendes bien, en lugar de agradecer a Dios por lo poquito que has ganado, dices, ¿ya ves? Y encima que somos cristianos, y encima que vamos a la iglesia, y encima que leemos la Biblia, empezamos a quejarnos y dejamos de ser agradecidos. Acuérdese, hermano, desde el momento que usted se levanta a poder hacer sus deberes, desde el momento en que usted empieza a levantarse, a caminar, a abrir sus ojos, Dios le está dando vida a ese día, hermano, y hay que ser agradecidos. Amén, hermano. Aún cuando Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. A su nombre sea la gloria de Dios. A veces la codicia se presenta así. Hay una tentación. A veces Dios te bendice con algo y el diablo te dice, ya ves, si Dios te quisiera te daría más. Y todavía dice, y a tu hermano, a tu otro hermano le ha bendecido más Dios. ¿Y a ti por qué no? Y ahí somos tentados a la codicia, a quejarnos. A veces ya las oraciones no parecen oraciones, parecen quejas, reclamos. Señor, ¿por qué lo bendices a él? ¿Por qué a mí no? A veces somos tentados, pero debemos aprender a ser agradecidos. Amén, hermanos. Dile al que está a tu costado, aprende a ser agradecido. Amén. Aún con lo poco que Dios te bendice, aprende a ser agradecido. Amén, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Dice el verso 7. Ni seáis idólatras, dice, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a beber, a comer, y se levantó a jugar. ¿Qué dice esto? ¿Qué pecado es este? La idolatría. Amén, hermanos. La Biblia nos dice que los israelitas habían caído en idolatría al construirse un becerro de oro, reemplazando así a Dios por un ídolo hecho por sus propias manos y rendirle adoración. ¿Se acuerda usted cuando Moisés está subiendo al monte para recibir los mandamientos y se demora? ¿Cuánto tiempo se demoró Moisés? ¿Y qué pensó el pueblo que había pasado con Moisés? Dijo, Moisés ya fue. Ya Dios lo mató, ya Moisés, ya fue ya Moisés. ¿Y ahora quién nos va a dirigir? Y le dijeron a Aarón, Aarón, haznos un becerro de oro. Y Aarón, ¿qué le dijo? A la mujer le dijo, quítense los aretes, todo, vamos, tráigame todo lo que tengan. Y se hicieron un becerro de oro. Y al becerro de oro le empezaron a hacer fiesta, mire, cosa que no habían hecho con Dios. Le hicieron fiesta, le hicieron sacrificio. La gente empezó a danzar alrededor del ídolo de oro. Y Moisés luego de los 40 días está bajando y a lo lejos se escucha que hay sonido de alegría, sonido de gozo. Y le pregunta a un muchacho que estaba ahí, Josué, hay sonido de gozo abajo. Deben estar alegres que estoy bajando. Y el muchacho dice, no es sonido de tristeza, es sonido de alegría. Algo deben estar celebrando. Y cuando bajan, Moisés ve el becerro de oro. Moisés ve al pueblo entregado a la idolatría. Moisés ve, hermanos, alabado sea el Señor, la corrupción que había en ese momento. Y en ese momento Moisés perdió, hermano, el control. Literalmente destrozó ese ídolo de oro y les exhortó duramente por qué habían hecho eso. Ahora usted dirá, pastor, es que ellos eran idólatras, pues. Aquella transgresión ofendió mucho a Dios y Dios ejecutó juicio. Nosotros quizás hoy en día no tenemos un becerro de oro, podemos decir algunos, ¿no? Pastor, yo no tengo un becerro de oro al cual le doy adoración. No, mi adoración solo es a Dios. Pero, ¿qué es aquello que está antes de Dios en tu vida? Puede ser tu trabajo.
tu reputación, tu tiempo, tu pensamiento. Debemos vigilar nuestros corazones, hermanos, de no estar cayendo en esta tentación si queremos permanecer hasta el final. Amén. Fíjese que el pueblo de Israel se había corrompido porque empezó a rendirle adoración a algo que no era Dios. Amén. Esa es la idolatría. ¿Sabes cuándo caemos en idolatría muchas veces? Cuando nosotros ponemos algo delante de Dios, más importante que Dios. Y muchas veces somos tentados, pensando que hacemos lo correcto, cuando en realidad no es así. Amén, hermanos. Dice la Biblia también, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. Mira, Pablo usa el ejemplo de la fornicación. ¿Por qué? Pablo, acuérdese que está hablando de un ejemplo del Antiguo Testamento. Amén. Y precisamente Pablo nos habla de la parte de la historia de este pueblo cuando Dios había prohibido a los israelitas unirse con mujeres que no sean israelitas. Dios incluso les advirtió a su pueblo antes de que entren a la tierra de Canaán, les dijo, ustedes tengan cuidado de unirse con mujeres de otros pueblos, porque lo que harán es arrastrarlos a que ustedes adoren a sus ídolos y se aparten de Dios. Amén. ¿Y qué pasó? Muchos de estos hombres dijeron, sí, como siempre. Pero cuando entraron se corrompieron y algunos terminaron uniéndose a las mujeres de Moab, a las moabitas. De esa manera terminaron formándose matrimonios en yugo desigual, lo cual los terminó a muchos arrastrando a adorar a otro Dios. Cuando a menudo descuidamos la tentación sexual, escucha hermano, esto es muy importante. Cuando a menudo descuidamos la tentación sexual en nuestras vidas, a menudo estaremos expuestos ante todo tipo de caída. Debemos ser conscientes que hoy en día estamos, hermanos, expuestos ante todo tipo de material inmoral, aún en las redes sociales, aún en la televisión nacional y aún en la radio. Amén, hermano. No debemos ser ingenuos al pensar que el enemigo no atacará por el medio que somos vulnerables. Precisamente es ahí donde el diablo afina su artillería. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Por eso que Pablo recomienda a los matrimonios algo muy importante. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versos del 1 al 5. Oiga, mira lo que dice ahí. 1 Corintios capítulo 7, versos del 1 al 5. Dice la Biblia, en cuanto a las cosas que me escribiste, dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué dice el 3? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Amén. Y luego dice el 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice el verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y luego dice, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, importante siempre tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado.
A veces puede haber una tentación y si la ignoramos, podemos tender a caer. Esposos, cuiden su matrimonio. Y mujeres, hermanas, cuiden su matrimonio. Amén. Alabado sea el Señor. Fíjese que el diablo dice, Satanás no os tiente a causa de vuestra incontinencia. Tenga mucho cuidado. El enemigo está pendiente de cualquier cosa que podamos hacer. Y es importante, queridos hermanos, alabado sea el Señor, aunque cuidemos la integridad en el matrimonio, en la relación. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. No descuides tu matrimonio. Amén, hermanos. ¿Cuánto pueden dar gloria al Señor? Fíjese, hay que tener mucho cuidado con ignorar la tentación sexual, sobre todo en los jóvenes. A veces hoy podemos pensar, no, que están conociéndose, tengamos mucho cuidado. A veces, hermanos, podemos ser tan ingenuos en ocasiones y poder tarde o temprano presenciar una caída. Amén, hermano. Dice también Pablo, alabado sea Cristo. Amén. Verso 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Pablo aquí describe un momento donde los israelitas tentaron al Señor al quejarse de la bendición de Dios, o sea, fueron ingratos muchos de ellos. Pero cuando vemos este concepto de tentar al Señor, el diablo también tentó al Señor Jesucristo. Lo llevó a tentar a Dios, a su Padre. Amén. ¿Qué le dijo el diablo? Lo llevó hasta el pináculo del templo, o sea, la parte más alta del templo. Y le dijo a Jesús, lánzate, tírate abajo. Porque escrito está, o sea, el diablo le sacó Biblia, le sacó la palabra de Dios a Jesús y le dijo, tírate abajo, porque la Biblia dice que Dios mandará a sus ángeles que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Diablo astuto, que el Señor lo reprenda. ¿Y cuál era el objetivo del diablo? Jesús, si usted se da cuenta en el ministerio de Jesús, cuando Jesús hacía un milagro no decía, anda, coméntalo a medio mundo para que vengan. No. Cuando Jesús sanaba a un hombre, a una mujer le decía, no digas a nadie nada. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús no era hacer espectáculo, no era hacer un show. Lo que el diablo quería al decirle a Jesús, lánzate abajo para que los ángeles te sostengan, claro que el Padre lo hubiera hecho con Jesús, claro que sí, pero eso estaría tentando a Dios al hacer un show, un espectáculo para que la gente crea en Jesús. Amén, hermanos. Tentar al Señor, ¿qué es tentar al Señor? Tentar al Señor es dudar o poner en duda la palabra de Dios, dudar de sus promesas, dudar de sus bendiciones, dudar de lo que el Señor hará contigo. A su nombre sea la gloria de Dios. ¿Cuándo tentamos a Dios? Cuando a veces dudamos de sus promesas. Dudamos muchas veces, alabado sea el nombre del Señor, dudamos de sus bendiciones, dudamos de lo que Él hará con nosotros. Hay algunos incluso que dudan cuando han recibido una sanidad. Amén, hermano. A menudo la tentación al Señor se muestra exigiendo a Dios cosas que en realidad no son su voluntad. ¿Te has preguntado cuántas veces pedimos cosas a Dios por puro afán? Amén. Incluso retamos a Dios cuando hemos condicionado al Señor, poniéndole condiciones a Dios por una respuesta. Hay personas que
ponen condiciones a Dios. Si tú no me contestas, Señor, me meto a ayuno 30 días. Si tú no me contestas, Señor, ya no voy a la iglesia. Si tú no me contestas, Señor, abandono el camino del Señor. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos exigiendo, estamos retando, estamos tentando a Dios. Amén, hermano. Hay mucha gente que hoy día decreta, ya no ruega. Hoy en día hay gente, hermano, que declara, ya no dice, Señor, por favor. Yo no entiendo quién les enseñó a orar así. Yo no encuentro en la Biblia una oración como la que hoy en día hacen muchas personas, que declaro, que decreto, o sea, ellos son Dios. Yo escucho a mi Señor Jesucristo orar y decirle a sus discípulos, ustedes orarán así, Padre que estás en los cielos. No es una actitud arrogante. Y a veces somos tentados a pedir cosas por puro afán. ¿Te has preguntado qué pasaría si Dios te concediera todo lo que tú le pides? ¿Por qué hay cosas que Dios nos da y cosas que no nos da? Porque Dios ve más allá de lo que le pedimos. Dios ve la intención del corazón. Amén. ¿Cuántas cosas le hemos pedido a Dios? Cosas que en lugar de bendecirnos, hubieran servido como un obstáculo. A veces, ¿cuántos hermanos oran y le dicen, Señor, esto, y Dios no le responde? Y dicen, ya ves, Dios no me responde. ¿En qué pecado? No se trata de eso. ¿Por qué Dios no te responde a veces lo que le estás pidiendo? Porque Dios sabe que eso que le estás pidiendo a veces no te va a hacer bien. Amén, hermano. Mire, hace unos años atrás, un pastor comentó esto en la iglesia. Él dijo, había un hermano en la iglesia, con su esposa venían a congregar, y eran una pareja que estaba bien metido en las cosas de Dios. Participaban, eran puntuales en los cultos. La esposa era diácona. Y resulta que un día al hermano se le malogra su carro. Él tenía un carrito. Se le malogra el carro. Y cuando se le malogra el carro, pues empezó como que a complicarse la situación en su vida, ¿no? Porque el carro era su sustento. Entonces le dijo al pastor, pastor, mira, esto ha pasado con mi carro y la verdad que no sé por qué me ha pasado esto. Usted sabe que yo trabajo de esto y yo quiero que usted me ayude a orar por un carro. Eso le dijo el hermano. Y le dijo, pastor, y si Dios me da el carro, yo prometo, dijo el hermano, llevarlo todos los días al culto, porque sabía que el pastor vivía lejos de la iglesia. Dijo, pastor, ayúdame a orar por un carro. Y si Dios me da el carro, yo te prometo, pastor, que te voy a llevar y traer a tu casa todos los días, de tu casa al culto, del culto a tu casa. Y el pastor oró por el carro, oró por la petición del hermano. Al poco tiempo, al hermano lo bendicen con un carro de los Estados Unidos, que era una especie de combi amplia, y lo bendijeron. Y el hermano le dice, pastor, dice, ya Dios me respondió la oración, ya tengo mi carrito, pastor, ahora sí voy a cumplir lo que te he prometido. Un mes estuvo así de fiel. Al siguiente mes ya a las 500, de vez en cuando, ya se estaba olvidando de lo que había dicho. Pero ¿qué pasa?
que de repente el hermano dejó de asistir al culto. Se ausentó casi un mes. Y el pastor le dice al hermano, a la hermana le dice, hermana, ¿cómo está su esposo? Hace un mes que no lo veo. ¿Está enfermo? ¿Algo le ha pasado? No, pastor, le dice, lo que pasa es que con el carrito que le ha llegado ahora, pues él está trabajando más y ya no tiene tiempo de venir a la iglesia. Santo Dios. El pastor le dice, bueno, hay que orar también, que dé un tiempo también para las cosas de Dios, no puede descuidarse. Sí, pastor, dice. A la semana siguiente ya la hermana no venía a la iglesia. Y el pastor dice, ¿por qué? Y lo va a visitar al hermano a su casa y descubre que la hermana ya estaba trabajando con su esposo de cobradora. Y les iba tan bien que ya no venían al culto. Y le dice al esposo, conversó con el esposo, meses que se encontró con él. Y le dice, hermano, ¿por qué no estás viniendo a los cultos? ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué te estás descuidando? No, pastor, Dios me está bendiciendo, decía. O sea, Dios te está bendiciendo, haciendo que tú no vayas a congregarte. Y la clásica, ¿no? Es que, pastor, yo en mi casa también oro, ¿no? Yo en mi casa también leo mi Biblia. Algunos que dicen así, yo también en mi casa oro, pastor, en mi casa leo mi Biblia, sí, pero una cosa es leerla en tu casa y otra cosa es estar en la iglesia, hermano. Amén, hermano. ¿Y qué pasó? Que el hermano ya se había obsesionado, ya estaba, hermano, prácticamente haciendo las cosas de Dios a un lado. El pastor le dijo, hermano, ten mucho cuidado. Si Dios te ha bendecido, pues sea agradecido con Él, congrégate. Date un tiempo también para el Señor. Sí, pastor, voy a venir. No pasó un mes, vino la esposa a la iglesia, pero triste. Le dice, pastor, por favor, ayúdame en oración por mi esposo, se ha accidentado. El carrito que habíamos tenido, un día, qué sé yo, le habrán cerrado el carro. El carro quedó hecho, pero añicos. Mi esposo está en el hospital. Ayúdame a orar, pastor. Amén. Lo va a visitar el hospital y ahí estaba el hombre enyesado, todo. Oró por él. Y desde ese momento le hizo recordar, hermano, ¿te acuerdas que tú me pediste hace mucho que orara por un carro? Sí, pastor. ¿Pero qué pasó? Me obsesioné, pastor, y dejé las cosas de Dios a un lado. Y muchas veces él decía, Dios me está bendiciendo, cuando en realidad se estaba alejando. Por eso yo no entiendo cuando algunas personas dicen, Dios me está bendiciendo. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Tú crees que Dios te va a bendecir con algo que te va a alejar de Él? Algunas personas dicen, Dios me ha bendecido con este hombre, con esta mujer. Jóvenes, la pregunta es, ¿esa pareja te está acercando a Dios o te está alejando de Dios? Porque una bendición no te aleja, te acerca. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Fíjate cuántas cosas le hemos pedido a Dios y no nos la ha dado. ¿Y por qué? Porque Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Eso no te molestes cuando le pides cosas a Dios que no te da. Amén. Dios responde a la necesidad que tenemos. Alabado sea el Señor. ¿Cuándo le dan gloria a Dios? Y no condiciones al Señor. No le digas, si no me das esto, pues yo no hago esto. No, así no funcionan las cosas con Dios. Amén, hermanos. Finalmente, Pablo dice, la murmuración. Amén. Verso 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración era el pan de cada día en el pueblo israelita. Siempre estaban murmurando, pero en este caso hace referencia a la rebelión de Coré. ¿Cuántos han leído ese pasaje? La rebelión de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era un hombre que se rebeló contra el liderazgo de
Moisés y Aarón. Coré decía, ¿por qué ustedes nada más son líderes? ¿Por qué nosotros no? Y Moisés le decía, es que nosotros no nos hemos elegido solos, Dios nos ha elegido aquí. Y Coré decía, no, ustedes se están eligiendo solos, nosotros también podemos ser líderes, así como ustedes. Y terminaron ocasionando la ira de Dios. Cuán a menudo, queridos hermanos, consideramos que nuestras palabras son tomadas en cuenta por Dios, son conocidas por Él. Por eso vigilemos de no caer en la tentación de murmurar. A veces no se ve esto como una tentación, ¿verdad? La murmuración. Por eso que la Biblia dice, Proverbios 13:3, mire lo que dice la Biblia, Proverbios 13:3. Aleluya. Proverbios 13:3, que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice 13:3 de Proverbios. Mira lo que dice Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. El que guarda su boca, guarda su alma, el que guarda sus palabras. A veces a muchos se les da fácil lo murmuración. Amén. Pero mira lo que dice la Biblia, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad, consecuencias. Amén, hermanos. Entonces, con esto que quiero decirles, hermanos, no ignores la tentación en tu vida. Si quieres permanecer firme hasta el final. Ahora, hay algo más de lo que dice Pablo. Dice Pablo en el versículo 11 y 12 de Primera de Corintios, capítulo 10. Pablo dice aquí algo interesante. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, dice la palabra, desde el verso 11 y 12 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el 12 dice, así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si quieres permanecer firme hasta el final, querido hermano, no ignores las advertencias y las reprensiones. Amén, hermano. Pablo finaliza su discurso diciendo que para permanecer firme debemos tener cuidado de ignorar que todo lo que está escrito fue escrito precisamente para amonestarnos, es decir, que nos sirva de ejemplo para no cometer esos pecados. Amén, hermanos. Por ejemplo, cuando lees la vida de Salomón, de David, de Sansón, las vidas de estos hombres y sus caídas no están escritos ahí en la Biblia simplemente para que te sirva como un relato bíblico, como una bonita historia. No está escrito ahí sencillamente para que tú lo leas y digas, ay, qué lindo, mira cómo Dios habla y todo. No, está escrito ahí también para que veas, entiendas y consideres su ejemplo. Consideres también las consecuencias que pasaron en sus vidas. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Aquellos hombres eran hombres consagrados, tanto Salomón, David, Sansón. Amén. Eran consagrados a Dios, pero por su descuido cayeron. Amén, hermanos. Y la responsabilidad ahora es mayor para nosotros que tenemos la palabra de Dios. Salomón no tenía toda la Biblia completa. David no tenía toda la Biblia completa. Sansón no tenía una Biblia a su alcance. Nosotros sí la tenemos, hermano. Amén. Y nosotros somos más responsables delante de Dios por lo que hacemos. Amén, hermano. La responsabilidad es mayor para nosotros que tenemos la palabra de Dios, porque podemos ver los errores de estos hombres de Dios y aprender de eso. Nosotros también debemos tener cuidado de pasar por alto esto en nuestras vidas. Cuando uno ignora, hermanos,
ignora las reprensiones, ignora las advertencias de Dios, terminará cosechando el fruto de su desobediencia. Por eso considera cuando Dios habla a tu vida. Considera mucho cuando Dios habla a tu vida, querido hermano. Que no nos gane el orgullo espiritual. A veces, hermano, a veces es triste, pero a veces nos gana el orgullo espiritual. Hay algunos que dicen, yo nunca haría eso. Tenga cuidado. Otros que dicen, yo nunca le fallaría a Dios. Incluso otros dicen, el día que le falle a Dios, prefiero la muerte. Pero aquellos que dicen eso muchas veces son ligeros de palabra. Yo nunca haría eso. Cuando ves a tu hermano que ha caído, nunca lo escarnezcas o digas, yo nunca sería infiel como ese hermano. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, en el camino del Señor hay que tener bastante prudencia y ser ligero con nuestras palabras. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermano. Acordémonos cómo en una ocasión Pedro le dijo a Jesús que estaría con él hasta el día. Incluso si algo le pasara a Jesús, Pedro le dijo, Señor, contigo hasta la muerte, Señor. Jesús le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera o padezca y que sea escarnecido por todos. Y Pedro le dice, Señor, si es así, yo contigo voy, Señor. Oye, yo creo que cuando Pedro dijo eso, toda la gente dijo, ¡ah, qué valiente Pedro! Mira cómo ama al Señor. Estaba confiado en él mismo, en su fuerza, en su capacidad. Él no sabía todavía que había un diablo que ya lo estaba pidiendo para zarandearlo. Pedro le dijo, Señor, contigo hasta el fin. Pero en el momento más exacto Jesús le advierte que sería zarandeado y que incluso lo negaría. Jesús le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero Jesús le dijo, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte. O sea, Jesús ya le había dicho, ya le avisó que iba a ser zarandeado como a trigo. Ustedes saben cómo se zarandea el trigo, ¿no? O sea, es un movimiento violento. ¿Y qué pasó? Pedro se confió en él mismo. Pedro dijo, Señor, ¿a mí? Señor, pero yo estoy contigo. Jamás te voy a negar, Señor. Nunca. Antes la muerte. Hasta que un día entró al patio de Anás y toda la gente estaba ahí reunida y Jesús estaba en el medio de ese patio, escarnecido. La gente se burlaba de él. Y de repente Pedro quiere acercarse a mirar a ver dónde está el maestro. Y por ahí lo ve a Jesús. Y justo cuando lo está viendo, alguien le dice, oye, tú eres Pedro, yo te conozco. Tú has estado con este hombre. Yo no lo conozco a él. Y otro le pregunta, no, Pedro, tú eres Pedro. Te hemos visto andar con él. Tu manera de hablar te delata. Pedro decía, no, te estás equivocando. Y al final un soldado le dijo, tú has estado con él. Yo no conozco a ese hombre, dijo Pedro. Y en ese momento el gallo canta. Y dice que Pedro, el que dijo que nunca le negaría, lo terminó negando. Lloró amargamente, se lamentó. Quizás Pedro en ese momento se preguntó a sí mismo, ¿por qué te fallé, Señor? ¿Por qué llegué a este nivel, a este punto? ¿Por qué? Por orgullo.
hermano, nunca, pero nunca pongas tu fe y tu confianza en tus fuerzas, porque tus fuerzas te pueden traicionar. Nunca pongas tu mirada en tu corazón, porque también tu corazón es engañoso. Nunca pongas tu confianza en tu capacidad, porque a veces también puede traicionarte. Pedro, impulsivo, cuando Jesús le dijo, vas a ser zarandeado, tomó en poco esa advertencia y terminó llorando amargamente. ¿Cómo tomas tú cuando Dios te habla a tu vida? ¿Qué haces con esa palabra que Dios te habla en el culto? Dices, qué bonito, qué linda la prédica, y te vas a tu casa y te olvidas luego. Hermanos, tengamos mucho cuidado con el orgullo espiritual. Acordémonos que si estamos de pie es por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Yo antes decía, yo porque soy joven, no soy como los otros hermanos, siempre terminamos comparándonos. Y a veces pensamos, no, porque yo estoy aquí y allá y haciendo esto, predicando y tal, a mí nunca voy a ser tentado, nunca le voy a fallar a Dios. Con mucho cuidado. Amén, hermano. Porque los primeros que dicen eso son los primeros que caen. Los primeros que dicen, yo nunca, son los primeros que caen. Por eso cuando usted ve que un hermano cae, que un hermano le falla a Dios, una hermana le falla a Dios, no señale y diga, esa hermana jamás sería como ella. Mucho cuidado. Amén, hermano. Porque escuche bien, en los últimos años hasta pastores han caído. Pastores, hombres de ministerio, cayeron. A veces por el orgullo espiritual. Yo sé mucho de teología, eso no es una seguridad para que tú digas yo nunca. Al contrario, hay que ser humildes. Amén, hermanos. Hay que ser humildes. Señor, tú eres quien me guarda, quien me protege. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Si no fuera porque tú me guardes, ¿dónde estaría yo? Amén, hermano. Si quieres permanecer firme hasta el final, procura no ignorar las advertencias que Dios te da, las reprensiones. A veces Dios puede hablarte por medio de un predicador, a veces Dios también puede hablarte por medio de un hermano. Amén. No tomes en poco el consejo, la reprensión o la exhortación que alguien te da, porque lo hace porque te ama. El que no te ama, pues, te puede ver en pecado, igual le da, porque al fin de cuentas no le interesa. Pero aquel que ama de verdad, te ama en Cristo. Si ve que estás haciendo algo malo, te va a corregir, te va a advertir, te va a exhortar. Hermano, lo que estás haciendo no está bien. El camino por donde estás yendo no es el correcto. Y si uno está lleno de orgullo espiritual, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Yo estoy 20 años en la iglesia. El orgullo. Hay que ser humildes, hermano. Amén. ¿Cuántos quieren llegar hasta el final? En conclusión, no, hermanos, ignoremos los privilegios que hemos recibido. No ignoremos, hermanos, las tentaciones en nuestra vida. Y no ignoremos las advertencias y reprensiones que Dios nos da. Amén. Acordémonos siempre que Dios está siempre hablándonos en todo tiempo. Pónganse de pie, amados hermanos.